¿Qué tal? Ahora en esta plática entre amigos decidí invitar a mi amigo Fernando Reina. Fernando es un contador público certificado y aparte es socio, está aquí adelante, es socio de una firma internacional de impuestos y de contabilidad, además de tener 20 años de experiencia en el tema fiscal, asesor de empresas reconocidas en México y además un asesor de estructura patrimonial. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, estimado Israel. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación a este pequeño segmento. Muy bien, Fer. Oye, pues lo que quisiera platicar contigo es que conforme han pasado los años, pues los amigos cada vez platican de que, oye, pues es que el impuesto está bien duro, oye, pues es que gano dinero y pagarle a Hacienda cada vez se ha hecho más requisitoso y aparte más oneroso. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando la tecnología para que el cobro de impuestos cada vez sea de una forma, por decirlo así, un poco más agresiva? Más eficiente también, Claro, más eficiente para ellos. Muy claro. bien. Aquí creo que tú me puedes platicar del tema. Claro, mira, si les parece, comenzamos de lo general a lo particular. Eh, Puntualmente en este cuadro, lo que pretendo mostrar es el gobierno federal, digamos que divide en dos grandes rubros los ingresos que perciben para de ahí sufragar los gastos públicos, todos los programas sociales, la inversión en infraestructura. Bueno, son dos grandes conceptos, ingresos petroleros e ingresos no petroleros. Si vemos en el cuadro, está el año del 2018 y el año de 2019. En términos muy generales, los ingresos petroleros representan alrededor de un 19-18% respecto de los ingresos totales que percibe el gobierno. Si nos vamos un poco más para abajo en los ingresos no petroleros, nos vamos a encontrar al rubro de los impuestos. Si podemos observar, en 2018 el 60% del ingreso total del gobierno provino de los impuestos. Asimismo, casi igual pasó con 2019, que representa un 59%. ¿Cuánto aporta la recaudación de impuestos a los ingresos totales del gobierno federal? Alrededor de un 60%. Esa es la parte importante que me gustaría resaltar con relación a este cuadro. Me contabas que en la historia esto ha venido cambiando. Antes la recaudación no llegaba hasta el 60%, pero el ingreso sobre temas petroleros era mucho más alto. Sí, claro, por algunos años la renta petrolera, el ingreso petrolero era un poco más importante, representaba porcentajes mucho más elevados de los que se muestran aquí, 30, 35%. Pero eso vino cambiando cuando el precio del petróleo se fue a caída, por allá de los años del 2015. Y bueno, esto se tuvo que compensar con mayor recaudación y mayores impuestos. Fue el mecanismo de compensación de los ingresos. Sí, ahora lo que vemos es que Hacienda depende mucho de los contribuyentes para generar todo ese ingreso para el gobierno. Es correcto, un 60% es una parte importante. Muy bien. Y en ese incremento de la recaudación, ¿cómo ha venido creciendo? Se ha generado un crecimiento dramático, muy relevante. Simplemente vamos a comparar el ejercicio de 2010 contra el ejercicio de 2019. En 2010 la recaudación en impuestos fue de 1.2 billones, billones con B de bueno, billones de pesos, 1.2 billones de pesos, que para 2019 se convirtieron en 3.2 billones de pesos. Esto es un incremento extraordinario, digamos, bastante importante el crecimiento que se dio en la recaudación. Y se ve un brinco también bien importante en lo que pasó entre 2014 y 2015. Ahí fue, digamos, de los incrementos más relevantes porque hubo una reforma en 2014 donde se eliminaron algunos estímulos fiscales, se implementaron unos impuestos a ciertos productos, algunos impuestos especiales y el impuesto a las gasolinas. Entonces, esto viene incrementando la recaudación de manera relevante. Bastante interesante. Muy bien. Y hablando de los impuestos que nos cobras, no están divididos en estos que me platicabas. Sí, básicamente este cuadro lo que pretende mostrar primero es
que la recaudación tributaria está compuesta por el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios y otros impuestos, siendo el impuesto sobre la renta claramente mayor que el resto de los impuestos. Pero lo relevante en este cuadro es que, si pueden observar del lado izquierdo en la parte azul, el incremento en términos de porcentaje nominal es del 154% de 2010 versus 2019, donde efectivamente nos confirma que en 2013, 14, 15 y 16 se generaron los incrementos en términos porcentuales de los más importantes, y es cuando vinieron la eliminación de estímulos y nuevos impuestos. Muy bien. Entonces, si lo podemos desglosar aquí, el impuesto sobre la renta es el que pago sobre la utilidad que yo tengo. Eso es correcto. El El IVA lo impuesto. pago por la adquisición de productos y servicios. Correcto, correcto. Y el IEP son todos esos otros impuestos que están agregados por un tema social, por decirlo así. Son los impuestos especiales, es correcto, que tienen un fin extrafiscal. No están diseñados para recaudar, aunque recauden, pero Sí. su principal fundamento es que persiguen un fin extrafiscal, y en el siguiente slide vamos a poder explicarlo con mayor detalle. Muy bien. Aquí está. Y aquí está. Si se dan cuenta, digamos que el impuesto especial, como les había comentado, generalmente tienen un fin extrafiscal. Por ejemplo, un impuesto al consumo de gasolinas y diésel. ¿Por qué? Porque contamina. Un impuesto a los tabacos labrados. ¿Por qué? Pues porque perjudica la salud. Y así. Y lo mismo pasa con el alcohol, con la cerveza, juegos y sorteos, telecomunicaciones, bebidas y así. Principalmente estos impuestos, como ya comentaba, tienen un fin extrafiscal y ese es su fundamento. Por eso, por allá de 2014, casualmente, cuando la renta petrolera iba para abajo, se implementan, digamos, gravámenes a nuevos productos bajo este impuesto especial, que principalmente, recordarán ustedes, en aquella ocasión, por allá de 2014, se incorporó un impuesto a las bebidas saborizadas, alimentos con alta densidad calórica, plaguicidas por temas de contaminación, así como en el caso del carbón. Entonces, eso ha ayudado a mejorar la recaudación, también de la mano con la parte de gasolinas y diésel, donde, si se fijan, del 2010 a 2014 son negativos. ¿Por qué? Porque había estímulos. Cuando el precio del petróleo era elevado en el mercado global, pues las gasolinas eran caras, y el gobierno mexicano subsidiaba a través de un estímulo fiscal este precio, esta parte del precio de la gasolina. Pero cuando viene para abajo el precio de la gasolina, entonces deja de haber estímulos y se cobra un impuesto al consumo de la gasolina y el diésel. Y si se dan cuenta, cuando eran números rojos o negativos, pasan a ser positivos de 2015 hacia Y adelante. positivos pues, en gran medida, ¿no? El En gran crecimiento medida. fue el ciento y En, gra tantos por ciento. en gran medida, eso es correcto. Fíjate el componente que se está viendo aquí. Lo que pasa es que conforme el gobierno deje de tener ingresos por otras partes o por otras vías, que en este caso era el tema petrolero, o a lo mejor el tema CFE, que a lo mejor lo vamos a vivir después de que, bueno, ya no es eficiente y está generando energía sucia. Entonces, lo que hace el gobierno es, si ya no tengo esos ingresos, volteo a ver a los contribuyentes para exigirles más a esos contribuyentes de lo que ya les vengo exigiendo. Sí, hay de forma muy natural, bueno, pues un mecanismo para compensar esos ingresos, y es la recaudación. De hecho, Así lo vamos a es. comentar un poco más adelante también. Eso es Muy bien. correcto. ¿Qué tipo de recaudación? ¿Cómo recauda dinero Hacienda? Y aquí esa parte es muy interesante. Ah, Tomemos un ejemplo. Los actos de control de obligaciones. Los actos de control de obligaciones no son otra cosa más que actos o actividades que realiza el gobierno para recaudar sin que necesariamente implique una auditoría o un ejercicio de facultades de comprobación. Por ejemplo, si pueden observar en la columna que dice correo electrónico y entrevistas, la suma de esas dos columnas, nada más del ejercicio de 2019, representan 83,592 millones de pesos de recaudación, pero solamente por entrevistas y correos electrónicos. Ni siquiera Por, son auditorías.
ni siquiera son auditorías, por requerimientos, en el ejercicio 2019 representan 15.856 millones de pesos, que no se parece nada a los 83.592 millones que ya habíamos comentado. Entonces, pareciera ser que la estrategia de parte de las autoridades fiscales de cobrar a través, digamos, usando los medios tecnológicos o usando, digamos, persuadir al contribuyente cuando hay algún incumplimiento, pues bueno, pues el contribuyente lo que hace es acerca y paga. Esto es muy relevante porque literal, esto es simplemente enviar un correo electrónico, persuadir al cliente de que hay un incumplimiento y y el contribuyente paga, sin involucrar un recurso humano de un auditor de un equipo de auditores. Entonces es muy importante porque es muy eficiente la recaudación. Y si se dan cuenta, en el caso de la columna que dice buzón tributario, ahí viene creciendo. Vienen 1.734 millones, 3.500 millones, 5.000 millones, y eso va a ir incrementándose en mayor medida digamos, con toda la fortaleza que le han venido dando las disposiciones fiscales al buzón tributario. Y va a ser prácticamente el mecanismo de comunicación con los contribuyentes. En resumen, cuando te llega un Esa parte correo o te se va a mandan a poner hablar, bastante interesante. en resumen, cuando te llega un correo, te mandan a hablar, te asustan y pagas los impuestos que no has pagado, ¿verdad? Muy bien. Algo La otra así. parte que estábamos Algo así. platicando es Sí, que en el tema recaudación, lo que ha invertido Hacienda es, en los últimos años es una parte de la tecnología fuertemente. En esa parte de la tecnología sí, y lo que se gasta sí. Hacienda para, para poder cobrarle a los contribuyentes los impuestos, estábamos viendo una pequeña comparativa que nos hizo favor de llegar Fer, donde cuánto dinero se gasta por cobrar cada 100 pesos. Así es. Si observan, en el 2006, digamos que las autoridades invertían 1.11, un peso con 11 centavos para recaudar 100 pesos. Esa era la relación. Pero si nos vamos a 2019, al otro extremo, hoy solo invierte o gasta 44 centavos para cobrar 100 pesos. Entonces, esto habla pues de que la estrategia de la autoridad y la apuesta por las herramientas tecnológicas para mejorar y ser más eficiente en el cobro de los impuestos ha sido un éxito, ¿eh? Ha sido un éxito y todo indica que eso va incluso todavía a mejorar. Sí, claro, digo, ahora que estaba hablando con otro colega también contador, me decía, pues es que Hacienda ya te da la plataforma cuando tú entras, por ejemplo, para las personas físicas, de decirle, Sí, aquí está tu saldo a favor, ya dale que lo aceptes, o sea, no hagas nada así más, es. yo ya hice la contabilidad por ti. Así es, ¿eh? Así tan sencillo como tú lo mencionas, ya la declaración está prellenada. Este año de 2019, hubo la primera declaración prellenada en personas morales. También. Entonces, también en personas morales, claro, no del todo, pero ya con un avance. Entonces, eso va avanzando, ¿eh? Eso va a ir avanzando y cada vez más, como lo decía, y creo que va a haber mayor eficiencia en la recaudación. Sí, y también hablábamos de que, bueno, en eso del futuro, a los profesionales en el tema, contadores, auditores, fiscalistas, te va a llevar a un tema de especialización y análisis diferente porque las bases del trabajo día a día, pues ya la va a hacer la máquina. Claro, en lugar de capturar pólizas, déjame decirlo de una forma tan simple, pues bueno, pues eso ya lo va a hacer la máquina por ti. Entonces, como profesional, vas a tener más oportunidad de analizar la información y en base a ese análisis de información, entonces, predecir hacia dónde te pueden llevar esos números y tomar mejores decisiones. Entonces, las características del profesional definitivamente están cambiando, Sí, claro. Muy ¿verdad? bien. Entonces, en resumen, ¿qué nos puedes contar de este tema? En resumen, como pudieron ver en los datos, y eran muy importantes, son datos oficiales, la recaudación se ha incrementado drásticamente y ha sido incluso eficiente. Y esto, bueno, pues gracias a que puntualmente a estas herramientas y a estas estrategias que la autoridad fiscal ha adoptado en el tiempo, en los últimos, vamos a pensar, en los últimos 10 años.
En ese sentido, el caso de los comprobantes fiscales digitales por Internet, eh, el comprobante contiene qué producto. Cuando tú le pagas a un proveedor y compras una mercancía, bueno, el comprobante te escribe el tipo de producto, el número de unidades que adquiriste, el precio, si pagaste con tarjeta, en efectivo, con transferencia, si pagaste en partes o si lo pagaste en una sola exhibición, a quién se lo pagaste, de tal manera que la información con la que cuenta la autoridad a través de los diversos campos que contiene el CFDI, como se le conoce, pues es vasta la información, es vasta. Este, digamos que efectivamente la autoridad a través del comprobante fiscal tiene la oportunidad de ver, bueno, a quién le compraste, a qué precio, si en un mes bajó el precio al que compraste un producto, si en otro mes subió, si en otro mes bajó, si en otro mes subió. Entonces, la información de la base de datos electrónica que tienen las autoridades es bastante vasta, de la cual se pueden generar muy buenos análisis. Y Adicional, lo mismo saben para todo lo que cuando, tú cuando vendes. son clientes. Adicionalmente, claro que tienen la información de lo que todo tú llevas a cabo a través de las ventas, así como con los proveedores, igual con las ventas, al igual cuando le pagas a tus trabajadores. Tienes que emitir un comprobante fiscal. Entonces, está Y es bastante donde, interesante. donde ellos arman su contabilidad electrónica y ya prácticamente saben cuánto ganas, cuánto gastas y ahí ya ellos hacen un match. Sí, con Sí. la contabilidad electrónica, sí. Y Sin efectivamente, embargo, yo me acuerdo en el tema fiscal, pues lo que hacía Hacienda para tratar de que la gente no pusiera gastos y disminuyera su ISR, su base gravable, pues lo que hizo en hace muchos años fue empezar a excluir cosas. Un tema muy sonado es, por ejemplo, los carros para las empresas, ¿no? Y hay un límite claro, de costo del carro. tope Entonces, deducible, sí. hay muchos gastos no deducibles que ahora que ya van a poder hacer el match, a lo mejor ya deberían quitar esos gastos no deducibles cuando en realidad a lo mejor muchos sí deberían ser deducibles porque pues ya se están enterando de todo. Sí, no, la verdad, y bien lo comentas, y en la parte de la contabilidad electrónica, pues bueno, son balanzas de comprobación, pólizas de contabilidad, estados financieros, prácticamente, anteriormente la autoridad, digamos, para conocer tus números tenía que hacer una visita domiciliaria y que tú le entregaras la información físicamente. Hoy no, hoy la tiene prácticamente en tiempo real. Ese es el mensaje que creo yo que valdría la pena tomar en cuenta para el caso del CFDI y la contabilidad electrónica. Que de ahí también derivan las revisiones electrónicas, justo por eso, porque como las autoridades ya tienen la información de forma electrónica, bueno, pues sus sistemas realizan análisis de tal forma que en el caso de encontrar una irregularidad, bueno, pues entonces se acerca a través de una carta de invitación, a través de un correo, a través de teléfono, a invitar a los contribuyentes a que regularicen su situación fiscal. Entonces eso ha hecho muy eficiente, como ya lo vimos, el proceso de recaudación Sí, cara. y Sí, el buzón tributario. y, y pues bueno, es el futuro. La verdad es que yo creo que en alguna otra etapa Hacienda verá el tema de la informalidad, pero hoy por hoy que está atacando a la gente que formalmente pagaba impuestos, pues la verdad es que la tasa de impuesto real entre el ISR, IVA, IEPS y demás, pues a lo mejor de lo que ingresas está yendo un buen porcentaje, donde no le está pasando a la gente que lo está haciendo de una forma que no declara impuestos. Pero ahora bien, esa parte de la evasión, ¿dónde se está concentrando Hacienda? Mira, en el caso del combate a la evasión fiscal, hay dos principales herramientas, digámoslo así, que han utilizado, me parece a mí acertadamente, las autoridades fiscales. Y es el caso de las facturas apócrifas, que todos lo conocemos y que generalmente en el ámbito fiscal llamamos los proveedores de la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues no es otra cosa más que las operaciones simuladas a través de las cuales se deducen impuestos y se acreditan impuestos que no son procedentes. Justamente porque la autoridad ya lo tiene controlado a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet, es por eso que la autoridad tiene mayor control de qué entidades emiten ese tipo de comprobantes
para efectos de ir a cobrarle a quien adquirió ese comprobante. Entonces, aquí ya es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, en algún momento la autoridad puede, no, si alguien adquirió un comprobante, pues quizás ese año no se lo detecten, pero quizás sí en un año, en 2 o en 3. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y Muy al bien. igual que con el outsourcing. El outsourcing también, de hecho, hay una iniciativa de reforma por ahí detenida en el Congreso, antes de que llegara la crisis sanitaria, la crisis de salud, y sigue en estudio, pero también ya hay mecanismos de retención de IVA para inhibir el outsourcing, digamos, que no cumple con todas el cumplimiento de pago de impuestos. Muy bien. Y en temas de reformas, ¿viene algo agresivo adicional a lo que ya tenemos? Mira, actualmente no se ve que al menos en este año de 2020 y 2021 se vaya a generar una reforma. Okay. Toda la administración lo ha repetido en diversas ocasiones que hay una especie de compromiso de no, de no incrementar impuestos y que no se dé una reforma fiscal en ese sentido para incrementar impuestos al menos los primeros 3 años. Habrá que esperar a partir del 4.º año. Hay que estar atentos. Muy bien, Fer. También, por otro lado, el uso del medio de pago del COVID, yo creo que vale tenerlo presente. Eso no está completamente aislado, hay que tomarlo bastante en cuenta. Excelente, Fer. Pues yo quisiera darte las gracias por compartir un poquito tu tema más profesional y dejarle aquí tu contacto de Twitter por si quieren platicar contigo, alguien que tenga dudas o alguien que necesite ser asesorado para su empresa. Y aquí también dejo los datos de contacto de nosotros. Muchas gracias, Fer. Fue un Todo placer hablar gusto. contigo de este tema, que obviamente lo hicimos así en breve porque es un tema que le escarbas y escarbas y Así escarbas y es, hay así es, así información que es. hablar. Pero bueno, la idea es dar un granito de arena de conocimiento para la gente que lo pueda ver. Con todo gusto, estimado Israel, y encantado de participar contigo. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.